Hola, soy Vlad Espara Historia y sé sobre disparar. Este es el Zastava M76, un arma que se hizo famosa sin duda por las guerras yugoslavas y por muchos otros conflictos balcánicos y no solo, en los que participó desde lejos. El laico dirá, oye, pero no es un Dragunov, o dirán, oye, pero no es solo un Avtomat Kalashnikova, solo un poco más grande. En realidad, como siempre, la historia es un poco más complicada que eso. Así es. Del bloque comunista salieron tres famosas armas de francotirador que de lejos parecen muy similares. Claramente el Dragunov, que ya hemos visto bastante en el canal, el Pushka semiautomata culuneta rumano, que también hemos examinado, y el M76, por así decirlo. Con el M76 finalmente cerramos la tríada de estas armas de francotirador orientales. Sin embargo, al igual que el Pushka semiautomata culuneta el M76, no es simplemente una copia del Dragunov. También porque digamos algo muy importante. El Dragunov y el Kalashnikov parecen similares, pero no son el mismo sistema, utilizan un sistema de gas diferente. Muchos pequeños detalles del funcionamiento mecánico son diferentes. El Dragunov no es una K. Sin embargo, mi Yugoslavia y Tito no tenían buenas relaciones con la Unión Soviética. El mismo Stalin intentó mandar matar a Tito varias veces, pero fracasó. En general, los yugoslavos en este panorama de Europa y del mundo comunista eran un poco una voz discordante, tanto así que realmente eran una voz fuera del coro, que los soviéticos nunca quisieron proporcionar a los yugoslavos el paquete técnico, los conocimientos y la maquinaria para fabricar los Kalashnikov, tanto así que los yugoslavos tuvieron que improvisar. Lograron hacerse, en los años 60, de algunos Avtomat Kalashnikova, 47 fresados que trajeron consigo desertores albaneses. Albania, que en cambio tenía acceso, al menos hasta ese momento, a esas tecnologías. Albania se distanciará de la Unión Soviética y, según los albaneses, entrará en la órbita de la China maoísta. En realidad, ellos tuvieron dos Avtomat Kalashnikova e hicieron un trabajo increíble de lo que se llama ingeniería inversa, es decir, ver cómo está construido algo e intentar hacer una copia. En este sentido, lo que sale de ahí, como el Avtomat Kalashnikova yugoslavo, no es realmente un Avtomat Kalashnikova. Mecánicamente, en cuanto a funcionamiento, lo es, pero no es una copia exacta. La gran mayoría de los componentes no es compatible entre los dos. Si tomo un AC polaco y luego tomo un AC búlgaro o uno ruso, salvo pequeñas diferencias, en general varias partes son intercambiables hasta cierto punto, pero también aquí hay muchas diferencias de construcción. Por ejemplo, en la China comunista sus AC son aún más distintos, pero siguen siendo muy similares. En ciertos aspectos esto no aplica para los AC yugoslavos, que aunque en forma y tamaño son una imitación del AC soviético, no lo son en los detalles. Casi ninguna de sus partes es compatible. En pocas palabras, ¿qué parte? Por eso, en el momento en que los soviéticos introducen el Dragunov y en general se percibe la necesidad de tener algo que pueda llegar un poco más lejos, utilizando municiones de potencia completa en lugar de municiones intermedias. Entonces hay que improvisar un poco, improvisar. Ya habían hecho esto los rumanos que se habían alejado de la Unión Soviética después de la primavera de Praga, cuando Ceausescu en realidad criticó la respuesta soviética a la invasión de Checoslovaquia. Por lo tanto, ahí solo habían agrandado el Kalashnikov. Tendrán que hacerlo como ya lo hicieron con la K, pero aún más para formar un ejército de tiradores selectos. Así nacerá el M76. De hecho, las primeras producciones ya son del 75, pero oficialmente fue adoptado en 1976, que no es solo una K agrandada, es una Zastava M70 agrandada, que a su vez es una improvisación, quizás no improvisación, una copia adaptada de una K capturada por los albaneses. En fin, los soviéticos hicieron lo que pudieron para impedir que los yugoslavos obtuvieran estas tecnologías, pero los yugoslavos no lo sabían y por eso lo hicieron. De todos modos, movamos la cámara, veamos de cerca cómo está hecho, revisemos de cerca este M76. Entonces, como siempre, comienzan nuestros recorridos. En el lado derecho del arma, el número de serie aparece repetido en varias partes. Pero también notamos una marca muy interesante. Ahora ya no hay, pero había material radiactivo dentro de estas ópticas para iluminar la retícula. O si ustedes creen que hay piedras picantes que los hacen sentir mal, es otra cosa.
En el otro lado, la óptica muestra la designación del modelo, pero sobre todo vemos Zastava, Kragujevac, Yugoslavia, Kragujevac, que es la ciudad justamente. Hoy en Serbia, después de la disolución de Yugoslavia, donde aún hoy en realidad la fábrica de armas opera y funciona y produce armas de fuego. En cuanto al aspecto en general, como pueden ver, para alguien que no es experto simplemente recuerda muchísimo. Un automat Kalashnikov agrandado, sin embargo, claramente, una vez que nos acercamos y la vemos un poco más de cerca, sí es un automat Kalashnikov, pero sobre todo es un M70 agrandado. Porque, como ya mencionamos al contar la historia, los automat Kalashnikov yugoslavos en cierto sentido son y no son automat Kalashnikov porque son copias hechas mediante ingeniería inversa, copias obtenidas a través de desertores albaneses de los automat Kalashnikov soviéticos. Pero no tienen piezas en común porque fueron construidas desde cero, con otras máquinas, otras tolerancias. Y estas cosas, hablando mecánicamente, son un sistema automat Kalashnikov, pero en su construcción tienen muchísimas diferencias. Así que esto no es solo un automat Kalashnikov agrandado, esto es sobre todo un M70 agrandado. Esto es algo muy importante que hay que subrayar. Entonces, también el cajón de mecanismo sí es un cajón más largo, pero es un cajón derivado del M70. Echemos un vistazo a los controles del arma. Claramente tenemos una... Seguro que también funciona como cubierta para impedir la entrada de suciedad. Cuando el seguro está puesto, claramente bajándolo hacia abajo, solo se dispara en modo semiautomático con estas armas. Luego tenemos claramente la palanca del cerrojo, que como pueden imaginar nos sirve para mover el cerrojo y tenemos aparte el gatillo, la liberación del cargador. Los cargadores son de 10 tiros, estos cargadores son desafortunadamente la parte débil del sistema. Lo veremos un poco mejor durante la prueba de tiro, pero como bloquean el cerrojo cuando se acaban los tiros, actuando como un rudimentario hold open, piensen en la Beretta 34 y 35 funcionan literalmente bloqueando el cerrojo sobre el elevador. Bueno, a menudo estos elevadores no tienen la longitud correcta, son un poco más cortos. Y sucede como en este cargador que se atoran, por ejemplo, de esta manera. Miren, ven, se atoran de esta manera. Lo veremos perfectamente durante la prueba de disparo. Honestamente, es un poco una lotería cuando compras uno de estos, con qué cargador te puede tocar. La culata es muy recta atrás, no tiene la curvatura inferior típica de los automat Kalashnikov. Me gusta. La empuñadura es gruesa y las piezas de madera muy macizas. En la boca del cañón también encontramos este apagallamas, el soporte para la bayoneta, porque nunca se sabe cuándo un francotirador tiene que repeler un ataque. Podrían haber húsares, podrían haber ulanos, podrían haber dragones, coraceros, incluso nunca se sabe cuándo. En los años 70 uno tendrá que repeler un ataque de caballería. De todos modos, la mira, típicamente al estilo soviético y oriental, está montada en un riel lateral, un riel que lamentablemente tiene un gran defecto que se suma al peso del arma. Honestamente, esto, siempre lo he dicho, es una de las grandes limitaciones del sistema. AC, que utilizando esta cubierta superior de chapa, no tiene una manera elegante de poder colocar eficientemente las miras ópticas. Sobre todo por modo elegante me refiero a una manera ligera. De todos modos podemos proceder a desmontar el arma. Para desmontar el arma siempre nos ayuda que el martillo esté asegurado claramente. Ya verificamos que está descargada. Muy simplemente como los sistemas Automat Kalashnikov. Empujamos hacia adentro el resorte de recuperación y podemos levantar la tapa superior. Es un poco difícil hacer esta maniobra con la óptica en medio, les diré, pero aquí estamos, aquí está. Como pueden ver, es una simple pieza de chapa para cerrar. El sistema del arma ni siquiera es funcional. Desde aquí podemos verlo claramente. Quitar el resorte de recuperación que recuerda al de los Automat Kalashnikov, excepto que simplemente es más largo y más macizo. Así podemos jalar hacia atrás el cerrojo y el portacerrojo. Tengo curiosidad de ver una cosa. Tenía curiosidad de ver si sale con la óptica. Pero me parece que no hay mucho espacio para sacarlo. Dios, tal vez ingeniándoselas un poco, también sale con la óptica puesta, pero honestamente es como un Tetris. Ahorita llegamos a eso, pero ya que estamos, quitemos la óptica de la manera típica como se hace también aquí en el este. Se quita aquí el seguro y se puede deslizar la óptica de nuestro riel lateral.
Mecánicamente hablando, también el mecanismo de disparo recuerda a todos esos sistemas Browning, así que no hay muchas sorpresas, ¿verdad? Sí, el Avtomat Kalashnikova utiliza un sistema de John Moses Browning en lo que respecta al mecanismo de disparo, pero tiene algo muy interesante. No sé si recuerdan la historia de estos Zastava. Muchos de estos fusiles fueron confiscados hace algunos años. Por el tema de la desmilitarización, uno de los problemas de la desmilitarización diciendo que estas armas pueden ser fácilmente convertidas para uso automático, es que estos fusiles presentan lo que se llama en jerga el consenso ráfaga. El consenso ráfaga es esta palanca aquí. Ahora vean, miren una cosa, vean que si yo aprieto el gatillo, el arma no dispara. En el Avtomat Kalashnikova esta palanca es empujada hacia adelante por el portacerrojo, cuya verdadera función luego pensamos en el consenso ráfaga, porque cuando el arma está en ráfaga, esta palanca lo que hace es empujada hacia adelante por el cerrojo, que entonces cuando el cerrojo está cerrando hace que se libere el martillo. Pero también es una parte fundamental del sistema de seguridad, ya que el cerrojo, si no está cerrado, hace que no podamos soltar el gatillo. También es lo que se llama un seguro con el arma fuera de batería, por lo que en realidad la única manera en que el arma podría disparar. No sé si se puede ver desde aquí, sería presionar esta palanca hacia adelante, aquí está, ahora la he presionado manualmente hacia adelante, y en este momento, como pueden ver, el martillo puede ser liberado. Es un detalle muy interesante porque en los Avtomat Kalashnikova desmilitarizados, pero también en los que son para el mercado civil, esta parte del mecanismo de disparo no está presente. Estoy muy acostumbrado desde los tiempos de Polonia, donde, como saben, además del automático, se permite con algunas licencias. Pero también, mira, las armas desmilitarizadas mantienen esta palanca. Siempre se me hace muy raro ver los Avtomat Kalashnikova desmilitarizados en detalle que les quitan esta parte. Honestamente, no sé qué tan útil sea para justamente el propósito de no poder volver a hacer el arma automática, pero seguramente sí hacen que el arma sea un poco menos segura, porque esta palanca nos impide que justamente el martillo se suelte si el cerrojo no está perfectamente cerrado. Aparte de esto, como pueden ver, en todo sentido es un mecanismo Avtomat Kalashnikova, también hallamos el mecanismo Avtomat Kalashnikova igualmente ampliado. En el portacerrojo, de nuevo simplemente agrandado el cerrojo mismo del arma, clásicamente con dos tetones de cierre. Desde este punto de vista no hay sorpresas en absoluto. Mecánicamente hablando, así es, entre comillas, solo es un M70. Por cierto, al adelantar el cerrojo manualmente, sin su funda, se siente exactamente el momento en que el cerrojo empuja sobre esa palanca, de frente. El término italiano que mejor se me ocurre es consenso, ráfaga. Deberíamos llamarla más bien una palanca de seguro adicional, un seguro automático adicional, porque hay justo el momento aquí en que se cierra. Y aquí está el clic que escuchan, es justamente el clic de esa palanca. Un pequeño detalle que espero le interese a alguien. Así podemos volver a colocar el resorte de recuperación. Vamos a poner nuestra tapa superior. También aquí, buena y vieja lámina. Hay que empujar un poco. Se está rebelando contra mí, ¿ok? También podemos volver a colocar la mira en su riel y fijarla en posición. Y así el arma está lista para usarse de nuevo. Vamos a probarla y aquí estamos. Finalmente, para probar este estupendo M76, les diré que ya las sensaciones me gustan muchísimo. Ya me gustaba el Dragunov, ya me gusta el Pushka semiautomata Kuluneta, pero con este no lo sé, no lo sé. De los tres, siempre ha sido el que más me ha vuelto loco. Será tal vez por una historia particular de adaptación de un diseño. Me gustan esas cosas, además del calibre. Aquí está Serbia que continuó, Yugoslavia en general, Serbia en particular, que continuó por muchísimo tiempo. Usaron el 8 milímetros Mauser más que nadie, como cualquier arma tipo Avtomat Kalashnikova. El cargador, primero colocamos la parte delantera y luego se inserta la parte trasera del cargador. Claramente podemos accionar la corredera. El obturador, primero veamos algunos disparos al blanco. Y de una manera muy artesanal, el obturador se bloquea en el cargador. Vamos a retirarlo.
Esto es lo que pasa, exactamente lo que también le pasaba históricamente a Ian McCollum. Desafortunadamente, el obturador golpea bastante libremente el elevador, que incluso puede girarse si el alzador se mueve. La M76, como mencionamos, tiene este gran defecto. ¿Cómo implementaron esta apertura de retención de esta manera? Mientras que en los Avtomat Kalashnikova, por alguna razón, funciona bastante bien, no es tan bueno en los cargadores, aunque se considera algo. Gracias. Militarmente, estas cosas suelen usarse una vez y luego desecharse. Honestamente, uno puede arreglárselas bastante rápido mientras funcione. No es un gran problema. Hagamos una cosa, recarguemos, quiero sentarme un momento. Estamos a unos 50 metros, pero quiero ver qué podemos hacer disparando con apoyo a esta distancia, por favor. Tomar una silueta rectangular no es muy difícil porque solo hacemos tiro deportivo. Pero de todos modos quiero ver un momento. Apuntamos, digamos, a la cabeza de la silueta porque el dueño me dice que el arma no está perfectamente calibrada. También porque la mira óptica se había vuelto a montar un par de veces, no se había desmontado. Entonces ahora no intentamos ver dónde está el centro del grupo de disparos, sino que vemos si al menos logramos disparar algunos tiros. Entonces veamos. Impresión, estoy un poco alto, apunto a la cabeza. Veamos. De hecho, ahora no quiere salir el cargador porque el cerrojo lo está presionando. Entonces, aquí está. Y lo colocamos manualmente en su lugar. No es tan difícil esta operación. Claro, lo ideal sería si hubiera un verdadero sistema de retención abierto. Pero honestamente no afecta tanto. Me pregunto por qué, si podían crear un arma desde cero, no hicieron un sistema de retención abierto, porque lo entiendo cuando haces una K. Bueno, los cargadores de los AK son los que hay, además los sistemas de retención abierta dependen mucho del diseño del cargador. Sin embargo, al hacer un arma nueva se podía hacer desde cero. Disparamos, probamos de nuevo. Entonces intentemos otra vez porque notamos que el arma va bastante alta, así que ahora tendré que apuntar un poco más abajo. Sobre otras sensaciones, antes de disparar quería agregar dos cosas. Una, el gatillo. Últimamente he estado reflexionando mucho sobre esto. Creo que muchos tiradores se hacen demasiados rollos mentales sobre el gatillo. Mientras el gatillo sea limpio, está más que bien. Honestamente, estar ahí haciendo el delicado por un gramo más, un gramo menos, sobre todo para un arma militar, es un poco exagerado. La segunda cosa tiene que ver con la óptica. Realmente tengo que acercar muchísimo el ojo a la lente para ver bien adentro. No es algo que a mí personalmente me guste, no lo consideren un defecto del arma ni nada por el estilo. Es algo que a mí personalmente me resulta bastante extraño, donde prefiero tener una óptica. La distancia, digamos, focal es muy larga, pero es una perversión bastante personal mía. Vamos, listos que cargamos. Probemos otra vez, ahora estoy más bajo. Ok. Y aquí también la maniobra de nuevo. Para quitar el cargador vamos a echarle un vistazo al objetivo. Consideren que sin referencia intentaba apuntar donde ven el 3. Entonces no es que tuviera muchas referencias. Vamos, la Rusata no está nada mal considerando que me variaba un poco el punto de mira. Soy Almi en realidad, para ser lo que son. O sea, fusiles, fusil de tirador selecto, fusiles de tirador selecto, militares producidos en Yugoslavia, en realidad son muy precisos. Leyendo algunos datos por ahí, había encontrado referencias como 1 minuto y medio o 2 minutos de ángulo,
que para estos usos es suficiente. Otras obsesiones de los tiradores son los minutos de ángulo. No quiero que mi R dispare más de 1. Mi hermano en la fe es ortodoxo griego. Pocas personas saben disparar con tanta precisión como para aprovechar un arma tan precisa para la gran mayoría de los usos, incluso a cientos de metros. Al apuntar precisamente a un objetivo, una silueta de este tipo, 1,5 minutos de ángulo es más que suficiente. Obviamente, como siempre, le toca al buen Mateo probar esta arma. Mateo, como muchos sabrán, tiene una grave discapacidad. Es zurdo. En la Edad Media habrías hecho cosas como ejecuciones, habrías paleado excrementos de las letrinas y cosas así. Por desgracia, ya estamos en 2025 y tienes los mismos derechos que nosotros. Así que, como zurdo, dinos cómo funciona esta arma. Mancino, quiero decir algo. ¿Qué versión salió? La 1.0 de Tarkov es broma. Es muy pesada. Es bastante maciza, sin duda está toda bien hecha, fresada. Será por el gimnasio que estoy haciendo, pero yo no la sentí mucho. Es pesada. Estamos bien por encima de los 4 kilogramos. Está bastante pesada. Hermosa, masiva, descargadora de las generosas 8 Mauser. La generosísima 8 Mauser. Mauser. Uno menos, no sé, un poco menos bueno. ¿Ve? Ok, tienes la ventaja de ser zurdo con los SAC. Tienes la manija en el lado correcto. La manija del lado correcto. Entonces, una carta mucho mejor que una carta, pero es idéntica a la de los... Sí, es bastante. Es idéntica, pero más ligera. Sí, pero en sensaciones es el mismo mecanismo. Madonna. Y cuidado, cometes el clásico error de siempre. Así que debes hacer el movimiento. Tienes que hacer así. Aquí tienes que ser diestro. Aquí habría sido mejor ser diestro. Aquí habría sido mejor ser diestro. Así lo sostienes. Muy bien. Adelante. Así. Muy incómodo. Ve, cuenta como atasco. ¿Qué cuenta como atasco? No lo sé. O sea, en el sentido... O sea, el arma ya no está cargada, no, ya no se puede usar hasta que no regrese este asunto que nos atascó. Pero de todos modos, así es. O sea, todos tienen estos problemas con estos cargadores, algunos cargadores más que otros. Básicamente es un poco una lotería con estas armas, pero sí tienen un gran defecto, sin duda es el cargador. Es un gran defecto. Ahora, soportable en ciertos aspectos. Entonces dice que al usar este aparato no estás en el centro de la batalla. Se espera que no estés en el corazón de la batalla, pero tú la empiezas. La batalla... Pero es la bayoneta. En teoría también tiene el soporte para la bayoneta y por eso al disparar es muy agradable. Debo decir que prácticamente no tiene retroceso, caray. Para hacer un automouse. Es automouse, no parecía un automouse. No retrocede menos que el fusil automático liviano, sí retrocede menos que el fusil automático liviano, es muy dócil, está bien el sistema de gas. De todos modos es un recorrido muy largo. Sí, además creo que aquí pesa más de 5 kilogramos. El movimiento A lo hace bien. M76 es un capítulo muy interesante de la historia. Armiera. Me encantan estos SAC yugoslavos porque para mí la historia de cómo surgieron precisamente con una adaptación, una ingeniería inversa extrema, es muy interesante. Parecen AC desde lejos. Mecánicamente son AC, pero prácticamente no tienen ni una sola pieza en común. De todos modos, cuenta una historia de ingenio y adaptación como pocas. Estas armas todavía se usan mucho en varios conflictos porque siguen siendo armas muy buenas. Quizás su calibre no sea el más popular, pero existen versiones en 7.62x54R y 0.308 Winchester. Así que sigue siendo un arma absolutamente válida para estos propósitos. Gracias por ver este video. Recuerden que ustedes hacen posible estos contenidos como hoy el dueño de esta arma, que vino hasta aquí al campo Sir en la provincia de Pavia.
Gracias a personas generosas como ustedes puedo hacer estos videos. Sin su apoyo sería imposible. Uno de ustedes me escribió una vez que vendría a ver mi arsenal. El 99% de lo que ven en el canal son literalmente armas de personas que me las ofrecen para que las pruebe. Si les interesa, entonces ayúdenme. Primero que nada, escríbanme. Tal vez tengan alguna pieza interesante que yo pueda grabar. De lo contrario, consideren suscribirse al canal para básicamente pagar el campo que está aquí atrás, porque hacer estas cosas no es para nada gratis. Y ser youtuber no es mi trabajo, me dedico a otra cosa en la vida. O mejor dicho, estoy en el mundo de las armas, pero incluso en ese ámbito me toca trabajar como un ciudadano normal. Consideren también básicamente que dejar un like, un comentario y suscribirse al canal ayuda muchísimo. El algoritmo de YouTube, que no le gustan para nada las armas de fuego, sigue desmonetizándome los videos. Y tal vez dejando algunos likes los convencemos de que en realidad no estamos haciendo nada malo. Por mi parte, eso es todo por hoy. Nosotros, como siempre, nos vemos en la próxima.